Bueno, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Astrofi, donde hoy vamos a tener una entrevista muy particular, no voy a decir el nombre todavía, primero quiero hacer la introducción. Tenemos una invitada quien trabaja en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, o más conocida como la CECHEN, la cual es una institución pública, la cual está a cargo de fomentar, desarrollar investigaciones del ámbito de la energía, de estudios de radiaciones ionizantes, tecnologías nucleares, entre otras cosas. Es una entrevista muy interesante porque podríamos conversar y discutir acerca de temas como la energía nuclear, que en el mundo es muy cuestionada hasta el día de hoy. De hecho, en el año entre 1945 y 1996 se realizaron más de 2.000 ensayos nucleares, lo cual amenazaba profundamente al medio ambiente. Y así como se formuló un tratado que busca prohibir estos ensayos nucleares en la Tierra. Y Chile claramente fue parte de ese tratado, donde firma este documento el 24 de septiembre del 96, y lo ratifica las Naciones Unidas 4 años después, el 12 de julio del 2000. Y bueno, esto se encarga actualmente de la SECHEN, si no me equivoco. Y por eso que hoy nos acompaña Paola García, que es ingeniera en gestión de la Universidad Federico Santa María, la cual me parece que está a cargo de como la coordinación de estas estaciones nucleares como de monitoreo que hay en Chile. Sí, correcto. Hola, ¿cómo estás, Constanza? Sí, estoy a cargo. Bueno, hace 6 años entré a trabajar a SECHEN y cuando ¿Ya? entré no tenía idea de qué se trataba esto, la verdad. Era ¿Ya? muy confuso todo, me hablaban de un organismo que estaba en Viena y, y era una ensalada de temas que ¿Ya? luego fui juntando y, y fui analizando también, porque me di cuenta que esto estaba en SECHEN y que había mucho para sacarle provecho también en temas de ciencia. Si bien la SECHEN se dedica al monitoreo y la operación de estas estaciones, que a todo esto están en Isla de Pascua, Rapa Nui, en Juan Fernández y en Punta ¿Ya? Arenas. Hay una en Limón Verde que nos está a cargo de nosotros. ¿Ya? Y bueno, estas estaciones se han mantenido súper bien, se instalaron por una persona de SECHEN, Guillermo Parada, y luego se fue, jubiló, y todo lo que él sabía también se lo llevó. Yo traté de adquirir lo más que podía. Claro. Entonces tuve que armar esto desde un comienzo, ¿Ya? financieramente, legalmente, de todos los aspectos que pueda haber, digamos. Entonces la Claro. SECHEN, si bien es la que se preocupa de esto, hay un grupo establecido para este propósito. Mm. Y ahí es donde estoy a cargo y es muy interesante, porque de esto también uno ve que hay estaciones, están monitoreando, pero ¿qué monitorean? Primero ensayos nucleares, pero de esto también salen datos súper importantes para la Ajá. ciencia, ¿ya? Claro. Y yo hace años que tengo la idea de poder mostrar esto a la comunidad científica y Ujú. que puedan investigar. De hecho, hay una investigadora, Susana Bucán, ¿Ya? de la Universidad de Concepción, que ella se dedica a estudiar el dialecto de las ballenas. Y nos ha pedido Mm. datos hace mucho tiempo. Ella es doctora en oceanografía y ha podido estudiar el canto de las ballenas, saber dónde migran, las especies que hay, cómo es su comportamiento, es algo como súper bonito. Porque tenemos unos hidrófonos que están puestos en Juan Fernández a ¿Ya? como 42 kilómetros al sur, otros 20 y tantos kilómetros al norte, entonces se Ujú. pueden escuchar todos los sonidos del fondo del mar, ¿ya? Buenísimo. Y es fascinante. Entonces, y hay otros datos de radionucleidos, hay datos de sismológicos, también hay datos de infrasonido. Sismológico, bueno, ahí Sergio Barrientos lo tiene todo absorbido, porque Claro. trabajo mucho con él, el director del Centro Sismológico Nacional. Ajá. Pero qué Y claro, increíble que aquí, como una institución que quizás uno en primera instancia ve que se preocupa solamente como de lo que uno cree y piensa y dice,
a lo catastrófico, o sea, uno escucha lo nuclear y al tiro lo asocia a algo catastrófico, que nos vamos a morir, que es lo peor, lo malo, y yo creo que, o sea, lo que ya nos estás contando es algo súper positivo, o sea, podemos obtener una cantidad de datos que nos pueden servir para muchas, muchas investigaciones, y eso poder entender cosas que nunca hemos podido estar claros, como también desarrollar nuevas tecnologías. Correcto. Bueno, ese es como mi área, pero dentro de SECEN hay un montón de áreas Sí, fascinantes. De hecho, como saben, tenemos el reactor, está sí, plasma, sí, está la irradiación. Cada área es un mundo. sí, Y bueno, acá en Chile cuando la gente escucha, claro, energía nuclear, y es como chocante, pero este reactor es de investigación. Entonces hay claro, diferencias ahí que uno va conociendo con el tiempo. Y claro, y son solamente usos beneficiosos para la gente, desde el punto de vista médico, en el caso de mi área, para detectar ensayos nucleares. Claro. Entonces, todo en pro del beneficio de la sociedad. Oye, ¿puedo hablar? oye, sí, dale, Felipe. No, era, bueno, primero agradecerte por esta entrevista, este tiempo para explicarnos algunas cosas sobre energía nuclear o qué es la SECHEN, qué hace. También me parece sorprendente tantas áreas que mencionas hasta el nivel de poder trabajar los océanos, me parece genial. Pero tu papel en la SECHEN está encargada de esta área, digamos, y tú tomas un rol más administrativo dentro de la SECHEN. ¿Me puedes recalcar de nuevo que me falta un poco de Ujú. claridad? Sí, bueno, ahí hay un tema, porque como este es un tratado que toma SECHEN un tanto aparte, eh, estoy en una posición complicada, porque la verdad es que llevo 6 años a honorarios Ujú. en el Estado, y ya ha sido un tema, porque siempre se me dice que no hay contratación porque como es un tratado, qué sé yo, etcétera. Claro, Pero yo me siento parte de esa institución totalmente. Claro, Mi rol, digamos, en la estructura organizacional, soy parte de la división corporativa, donde dependemos directamente, yo dependo directamente del jefe de división corporativa y luego viene el director, ¿ya? ya, Entonces, claro, es administrando más que la ciencia dura en sí, porque aquí hay claro, demasiados temas. Los mismos operadores que están a cargo de las estaciones, eh, ellos tampoco hacen análisis de datos. Ahora lo que yo estoy tratando de hacer es que podamos analizar los datos, ¿ya? Ojalá el tema de los radionucleidos, que tiene que ver con el tema radiológico, que lo vea CECEN, estamos este año es para eso. Y los temas de la tecnología de ondas, que la pueda ver cualquier universidad que esté interesada. claro, Todo nos ayuda, la idea es que sea un intercambio porque estos son datos del país y claro, que si le pueden servir a alguien y en pro de la ciencia, qué sé yo, es fabuloso. claro. De hecho, estamos a puertas de firmar un convenio de alerta de tsunami, un acuerdo de alerta de tsunami. Este acuerdo de alerta de tsunami lo va a tener a cargo el Centro Sismológico Nacional, Ujú, pero nosotros somos autoridad nacional en este tema. claro, Y de hecho está puesto en la página ahí que te entregué, Constanza, pero estamos ajá, en construcción de la página. claro, Y existen centros de alerta de tsunami en el mundo, ya ujú, que están avalados por la UNESCO. Y también están asociados con esta organización que en inglés es CTBTO, ujú, Comprehensive Test Ban Treaty Organization. Y, y esta organización nombra a ciertos países que pueden tener estos centros de alerta de tsunami. Y ahora vamos a tener uno nosotros y va a ser el número 17 en el mundo. Nosotros dependíamos anteriormente del Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, que ujú. era el que dependíamos cuando fue el terremoto con tsunami en ¿El el 2010? 2010. Ajá, sí, Sí. Entonces esto va a ser un cambio que lo va a ver, digamos, más reflejado el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, porque ellos van a estar a cargo de esto. Y lo que consiste esto es que ellos van a poder tener acceso a datos de estaciones de todo el mundo, porque este es un sistema sí, que está en estaciones de todo el mundo. claro, Menos mal que a Chile nos tocaron todas las tecnologías, porque somos uno de los países que tiene
todas las tecnologías prácticamente, porque son 4, radionucleido, infrasonido, sísmica e hidroacústica, y Chile las tiene todas. Entonces cuando de repente voy a reuniones, porque tengo que ir a Viena a representar a Chile en estos temas, en las reuniones, y me dicen, a ver, ¿pero qué estación tiene Chile? Y yo digo, las tenemos todas. ¿Pero cómo? ¿Cómo le tocaron a un país justo todas las estaciones? Entonces es fascinante, y ahora este centro lo va a tener a cargo la Universidad de Chile, y van a poder hacer muchos avances con eso. Claro, es que una también yo autonomía. creo que sí, voy también pensar que Chile tiene, primero, geográficamente tiene 3 zonas súper importantes, una que es árida, otra que es la central, que combina varias, como ciertas particularidades de la zona como más central, y la sur, ya más encima tenemos parte de lo más austral, que también es una zona súper interesante. Tenemos parte de la isla de Pascua. Somos un país que sí, las tiene todas, o sea, sufre terremotos, tiene gran parte de la costa, tiene parte del Océano Pacífico, etcétera, un sinfín de cosas en un país quizás tan angosto y tan largo, pero que abarca muchas de las cosas que en el mundo se están buscando. Y es impresionante, yo creo, la gran cantidad de datos que puede obtener, que se pueden obtener en cada una de estas zonas. Sí, está estratégicamente muy bien posicionado Sí. Chile. Sí. Entonces es fascinante. Si a lo mejor nosotros no tenemos ensayos nucleares acá en Latinoamérica, no se destaca por tener conflictos de este tipo. Pero yo digo, ya, si no tenemos eso, podemos utilizarlos en ciencia. Entonces, en este momento estoy en un plan que se llama Programa de Impulso Científico, y estamos desarrollándolo, y bueno, el tema de la pandemia nos ha atrasado un poco, pero la idea es dar a conocer esto en universidades, centros tecnológicos, etcétera. Que la gente relacionada pueda hacer investigación en base a esto. Que de hecho existe en la organización esta que te cuento del tratado una conferencia de ciencia y tecnología que se hace cada 2 años. Y es tremendo, si va gente de todos los lugares del mundo, y nosotros hemos presentado ahí proyectos. Y luego cuando todo el mundo presenta estos proyectos, se hace un libro de abstract. Entonces hay un libro de puras investigaciones en cuanto a basados en estas tecnologías. Entonces, como Chile, si tenemos todas, ¿cómo no vamos a investigar con eso? Claro. Es algo que fue una interrogante desde que llegué, que me tenía inquieta. Entonces ahora he avanzado en esto, lo mismo tener una página, porque mucha gente en SECHEN, de repente, como son tantas áreas, como que saben así como, ay, ¿qué hacen ustedes? Mismo dentro de la organización surgen esas dudas. Claro. Entonces saben como a grandes rasgos que hay estaciones, y mi propósito de esta página es que la misma gente de adentro de SECHEN, como de afuera, gente que está relacionada, pueda conocerlo. Porque es una labor súper noble. Yo reconozco tu labor, que al final es como que tú haces el link entre tanto internamente dentro de la SECHEN como externo. Y eso es súper valioso, porque hoy en día lo que más necesitamos es hacer esos links. Es más o menos lo que nosotros hacemos, o sea, cómo podemos nosotros difundir a la gente que no conoce ciencia o que conoce, cómo podemos decirle a la gente que al final, lo que te contaba antes de entrar a la entrevista, como esto no es cosa de genio, es cosa de motivarse y encontrar la relación. Quizás, de hecho con el Felipe lo discutíamos una vez, que a veces uno no puede encontrar analogías para explicar todo, pero a través de ciertos links uno puede hacer cosas súper interesantes. Y como tú dices, o sea, si hay un libro, o que podemos hacer un libro de tantas investigaciones, eso podría generar acá en el país unas grandes puertas, así quizás muy anchas, a gente que está dedicada al área de ciencia y que normalmente tenemos que ir fuera de Chile para poder especializarnos, para poder hacer quizás ciencia, porque, o sea, hay que ser un poco más realista, a veces afuera nos pescan más. Correcto. Entonces, oye, Paola, Sí. entrando un poquito más a lo que es la SECHEN, porque
Muchos confunden como el tener algo como reactor nuclear, se imaginan Chernobyl, al tiro. Imagina, o sea, ven Chernobyl y dicen, no, es que acá va a quedar la embarrada igual que en Chernobyl. Pero no sé si tú podrías contarnos un poco de qué consiste el reactor nuclear, porque hay uno acá en La Reina que hay un reactor nuclear. Entonces no sé si nos podrías explicar como, cuál es la gran diferencia de tener como lo que tenían en Chernobyl, a lo que tenemos hoy como reactor nuclear. Mira, voy a partir por decirte que no es mi área, ¿ya? Sí, no, pero Porque es lo que tú puedes contarnos. es como que otra persona de otra área te contara sobre mi área, entonces te va a contar cosas muy generales. Bueno, este reactor, primero, partiendo porque es uno de investigación, ¿ya? No es de potencia, que significa que el de potencia le da energía a toda una ciudad o cierto lugar. En cambio, el de investigación está destinado a irradiar isótopos, sobre todo para el tema de la medicina, del tema del cáncer. Es un trazador. Entonces, bueno, la diferencia es esa, la potencia más que nada. Entonces sabemos que si llegara a pasar un desastre o algo, no tendría mayor relevancia, porque tampoco está encendido, no sé si se le llama encendido, pero todos los días de la semana. Tiene, anteriormente, años atrás, funcionaba solo una vez a la semana. Se irradiaban estos isótopos. Pero ahora ya se está utilizando 2 veces a la semana. ¿Ya? Es la última información que tengo, a no ser que ahora ya haya algún cambio y sean 3, pero por lo último que supe son 2 días. Entonces, no es un peligro grande, si vemos en términos de que ocurriera un desastre, etcétera, no. Oye, Paula. Por eso es que, sí, dale. Sí, no, o sea, es que era, claro, tú dices que es más que nada para investigación y recalcar un punto de lo que decía antes, que es muy necesaria que la parte administrativa funcione correctamente a la hora de poder lograr investigación, ya que uno de los frenazos que mucho, cuando uno intenta hacer ciencia, de repente exactamente, no sé, de repente la parte que la parte administrativa con los científicos no se llevan bien. Nosotros en el caso de universidad pasa mucho que la gente arriba de la universidad no entiende qué hace uno, entonces te caen encima, entonces que no existe un lazo es súper problemático, así que gente que trabaje en lo que tú haces es destacable porque sin ustedes simplemente no se puede hacer ciencia. Y hoy hablando de lo que tú estás haciendo sobre los reactores, nosotros tuvimos, no sé, un capítulo que de repente hacemos conversaciones con la gente que nos sigue y estábamos hablando de películas y la gente nos hablaba de Chernobyl y notamos mucho que la gente en verdad no tiene mucho conocimiento sobre la energía nuclear, sobre todo en Chile. No sé si, 2 preguntas, así como para que te puedas explayar, es si es que ustedes tienen como un área de divulgación para todas edades, digamos, respecto a lo que es la energía nuclear, y cómo se ve el panorama para que algún día Chile pudiese tener, no sé, ciudades o pueblos abastecidos por energía nuclear. Sí. Mira, tu primera pregunta, existe un área de comunicaciones en CECHEN, que también se encarga de estar en contacto con los actores externos, como la municipalidad, universidades, porque hay mucha gente que va a tour en CECHEN, o sea, a visita. Claro. Entonces, se les hace una visita por todos los lugares de CECHEN, pasando por el ciclotrón, el reactor, el área de plasma, y todas las otras áreas que abarcan. ¿Sí? ¿Me vas a decir algo, Constanza? Es que en la universidad como tenemos convenio con la SECHEN, yo me acuerdo que nos llevaron a los que querían, creo, o que postulamos, y yo fui como 2 veces. Y como estaba trabajando con Sergio en el verano, fui casi una vez a la semana mínimo. Ah, perfecto. Ya, entonces la conoces bien. Claro, pero así como masivamente, a lo mejor a lo que se refería Felipe, como que sale como en la tele y que toda la gente conozca, no, porque la verdad es que cuando de repente yo hablo donde trabajo, me dicen ¿dónde? ¿Y qué? Y hay un reactor nuclear acá. Entonces, no es de conocimiento general de la población, ¿ya? También yo creo que es un tema, bueno, y vamos a la segunda pregunta. Lo que me decía es si es que alguna vez pudiera haber energía nuclear, como para abastecer de potencia, tener un reactor de potencia.
Eso yo lo veo un camino largo, porque, bueno, primero pasa por un tema político. A mi parecer, estoy dando mi opinión así súper personal, Sí, con una creo conversa. que ningún político se va a querer comprometer con la energía nuclear, ¿te fijas? O sea, decir ya, el presidente tanto fue el que hizo esto y después pasa un desastre y va a ser el culpable eterno, porque la energía nuclear es un tema súper potente. Sí. Entonces yo lo veo por ahí, porque se han hecho años atrás, antes de que yo ingresara a CESEM, se inició un núcleo eléctrico, que era como un grupo de gente que iba a estudiar la factibilidad de tener energía nuclear en Chile. De hecho, todavía existe. Y todavía se está trabajando en eso. Hay trabajos muy activos y siempre está funcionando eso. Pero por eso digo que yo lo veo como algo más político. Porque nadie va a querer dar ese paso, yo creo. Claro. O sea, es más por miedo político que... Claro, y aparte que tiene sus ventajas y desventajas. O sea, en tema de energía, es una energía limpia. Sí. Pero es una energía peligrosa también, porque si llegara a ocurrir un desastre, uno nunca sabe. Yo lo comparo con tener un arma en tu casa. Es muy útil, porque vas a tener defensa y te va a servir, pero si llega alguien y te la quita, va a ser peor. Entonces, ese es el riesgo. Pero como estamos en estos tiempos, yo creo que deberíamos apoyarla y tratar de hacerlo bien simplemente. O sea, elegir un buen lugar como ubicación, que haya gente preparada. Sí. Porque, bueno, aquí todas las capacitaciones, tanto de gente de CESEM como de mi área, nos capacitamos en Viena, en el Viena International Center, que ahí está como las banderitas, todas las Naciones Unidas, y ahí está la Organización Internacional de Energía Nuclear, de energía atómica, es que no me equivoco del nombre. Y ahí está al lado del edificio de lo que, digamos, de mi área, que también tiene es bastante potente, solamente que la gente no lo conoce. No la conoce. Claro, pero de hecho, complementando un poquito a lo que decíais, es súper complicado incorporar la energía nuclear acá, y también, en mi opinión, creo que también va por el tema de educación, que es lo mismo que conversamos. O sea, una persona o tú que dice, no, trabajo en SECHEN, y alguien dice SECHEN y es como, ¿y qué es eso? No, Comisión Chilena de Energía Nuclear. ¿Energía nuclear acá en Chile? O sea, ya partiendo por eso, uno dice, ok, hay un tema que como cultura, como sociedad, no tenemos idea en general. Entonces yo creo que también va por un tema de educación y político, totalmente, yo estoy de acuerdo con eso. Y ahora, hablando un poco con respecto a lo del reactor. Mucha gente, y yo le explico, digo, no, el reactor está ahí en La Reina. Me dicen, ay, pero eso está al lado de la falla de San Ramón. Sabía que me iba a tocar. Es que allá voy, y de hecho lo conversé con Sergio, lo he hablado con mucha gente que ha trabajado ahí y otro con profesores, y o sea, han habido tantos terremotos desde que existe el reactor. El terremoto del 2010 fue bastante fuerte, y sé que tienen como ciertos sistemas de seguridad que están automatizados, quizás otros funcionan más manuales, no lo sé muy bien, pero creo que la mayoría son automatizados y funcionaron súper bien. Y ha soportado terremotos de alto calibre como fue el terremoto del 2010. Entonces, como que digo, hay que tener ojo también con respecto a como cuando uno dice que va a ocurrir un terremoto y va a haber un desastre Chernobyl al tiro. Entonces, no sé si nos podría comentar con respecto a eso. Bueno, eso es ahí yo no tengo conocimiento más detallado. Lo que sí sé es que el reactor, con ciertos movimientos, el reactor se apaga, se baja los controles, no sé bien cómo se llama. Después, si quieren, le puedo dar el contacto de la persona encargada de eso, del reactor. Felices. Y bueno, claro, como tú dices, ni siquiera ha afectado terremotos tan grandes, porque tienen unas paredes gigantes. Si no me equivoco, estoy hablando así como todo advertido, porque no sé bien lo del reactor, pero creo que son paredes como de 1 metro.
Claro. de ancho, digamos, de grosor. Así que está como bien protegido y ha aguantado mucho. Yo lo veo difícil, así como tendría que haber un terremoto gigante y ahí tendríamos que ver qué pasa, digamos, pero Claro. Porque en no lo verdad, veo posible. en verdad la energía nuclear, como tú dijiste, una energía que se genera de manera súper limpia en comparación a las fósiles, por ejemplo. Y si tú Claro, ves, por ejemplo, el número de reactores o el tiempo de uso de reactores comparado al número de accidentes, en verdad es súper, súper segura la energía nuclear. Por ejemplo, cada cuánto nos vemos las noticias que un bote petrolero se derribó todo el petróleo y destruyó cuánto ecosistema, que quizás mucho más peligroso para la humanidad que una ciudad que no habilitada, digamos, como Chernobyl pasó, digamos. Pero en verdad yo creo que es claro. como decía la Connie, que, bueno, y como decía Paola, que es un tema político que en verdad a los políticos a veces les hace falta así como ponerse firme y jugárselas, digamos. Mm, Porque en verdad es miedo de que va a quedar tu nombre en algo que quizás puede terminar en catástrofe, pero es mucho más probable que quede tu nombre en algo que sea súper bueno para nuestra sociedad. Pero como dice la sí, Connie, pues es que la gente en verdad de repente no entiende que la energía nuclear es algo súper viable y está visto como algo malo porque la mala propaganda que tiene detrás hay que limpiarla. Y eso se hace simplemente con educación y divulgación, digamos. sí, Sí, es cierto. sí, sí, sí. Eh, Nada, pero Sechen es un universo de temas científicos Sí, fascinantes para mí por lo menos. sí. Y nada, pues mi tema yo estoy tratando de que se pueda utilizar lo más que se pueda, porque también con las estaciones, voy a volver a un tema anterior, con las estaciones de infrasonido que tenemos, también se han hecho estudios acá en Chile. Ujú. Es un investigador, es un doctor que se llama Rodrigo de Negri, no sé si lo ubican, No, ¿no? Nada. Geofísico, es que ¿no? de Ya. otra área, Eh, sí. Y bueno, él también ha hecho investigaciones porque van relacionadas a la erupción de los volcanes, ¿ya? Mm, Entonces está utilizando las tecnologías de infrasonido que están en Rapa Nui y en Juan Fernández. Entonces hay un montón de otros temas. Con el tema de los radionucleidos, por ejemplo, ajá. se me olvidó ponerlo en la biografía que te envié, Constanza, pero yo también estoy preparándome para inspectora de ensayos nucleares. Suena muy así como extraño eso, pero bueno, este tratado no ha entrado en vigor aún, porque faltan 8 países que firmen y ratifiquen. Se Ujú, imaginarán cuáles son esos países que no han firmado, mm, ¿ya? China, USA, no sé. Claro. Entonces, una vez que estos países firmen, el tratado entra en vigor y tiene un poder legal mucho más grande. Y mm, ahí se va a poder ir a los países e investigar. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos duda que Argentina está realizando ensayos nucleares, ¿ya? Entonces nosotros podemos pedir que se examine si ocurre un evento sospechoso, etcétera, y hay en el mundo hay 40 inspectores designados. Bueno, se han ido preparando más a través de los años, claro. pero tienen que ser 40 que vayan a esta misión y se trasladan equipos gigantes. Es un despliegue logístico tremendo. Entonces nosotros cuando practicamos ya son como 3 años, 3, 4 años de preparación, ¿ya? Y vamos a los lugares, por ejemplo, el último fue en Viena, pero fue como del punto de vista de cómo reaccionaría el organismo en caso de un ensayo nuclear y que se tuviera que ir a investigar. Ujú, Pero el anterior fue en Sudáfrica, y en Sudáfrica se hizo un despliegue, como que habían bombardeado una zona, llega el documento oficial, hay que ir a investigar y hay especialistas de distintas áreas de la ciencia, de radionucleidos, de infrasonido, sísmica, porque cuando hay una explosión nuclear genera un movimiento. Por eso es que hay claro, estaciones sísmicas y de infrasonido e hidroacústica. claro. La, Y, se provoca la explosión nuclear y luego ahí hay un movimiento, podría haberse un terremoto, alguna actividad minera, etcétera. claro. Pero ¿cómo lo comprobamos? Con las estaciones de radionucleidos, porque esto detecta las partículas que están en el ambiente. Entonces, si coincide uno de los movimientos de la tecnología de ondas con los radionucleidos, es porque Ujú, ahí hay algo sospechoso, claro. ¿ya? Entonces, Es súper es bien interesante entretenido. porque, sí, es súper interesante porque también ligado a lo que tú haces, eh, se une distintos grupos, ¿ya?
que pueden ser de otras disciplinas. Yo sé que cuando uno hace un estudio, por ejemplo, territorial, o cuando hace uno una infraestructura, ya sea X infraestructura, también hay antropólogos, donde los antropólogos tienen que hacer un estudio de las comunidades que viven cerca, cómo es el impacto de esta infraestructura. Entonces yo imagino cómo es su labor como inspectores también, y cómo estos grupos que son interdisciplinarios también van a solo un propósito, a tratar un solo propósito o un objetivo que quizá uno lo mira de lejos y dice, no, eso lo ven, no sé, los físicos, los que son Claro, expertos en ese tema, pero yo creo que todos son expertos, no. solamente es meterse en el tema y buscar soluciones con respecto a eso. Ellos quieren lograr tener un montón de gente con distintas habilidades, porque también necesitan gente que esté en operación. Mi área es de operación, entonces Claro. tengo que estar preocupada del tema logístico principalmente. Mm. También estoy en documentación. Como tengo los idiomas, me Claro, ha gustado, entonces me han dejado en documentación también. qué bueno. Entonces, entiendo y las habilidades que tú tengas de relacionarte, porque también cuando uno llega a un país y llega el momento de esto, uno tiene que relacionarse con gente y poder establecer lazos para que ellos te dejen entrar a su territorio. Tú le tienes que Claro, pedir, por ejemplo, como cuando salen las películas, ya necesito 3 helicópteros, necesito esto, necesitamos esto. Entonces es como ese tema, y si llega sí, alguien que les cae mal, no va a acceder el país, o te va a poner todas las trabas posibles claro, para que tú no logres saber qué hay en ese lugar que se sospechaba. claro. Entonces, estamos en constante preparación en este tema. Qué buena, Por lo general es súper físico porque tienes que estar ahí, pero ahora sí, lo que han hecho en esta época de pandemia es que hemos tenido capacitaciones en línea, hemos qué tenido que buena, estudiar harto, sí, buenísima. pero es entretenidísimo. Sí, de más. Sobre todo, porque tú me contabas que antes de entrar a ingeniería, tú estudiaste idiomas. Ujú. Y estuvimos conversando de que nos pasaba un poco lo mismo en ciencia, porque al final, por lo menos en Chile, no se toma en cuenta, uno cree que estudiar idiomas es como, voy a hacer clase, perdón como esa idea, pero que la mayoría dice, voy a estudiar idioma o estudian idioma, profesor de inglés, ¿no? Claro, Pero hay un millón de utilidades y es tan importante hoy en día estudiar idiomas, y a nosotros como científicos es tan importante aprender inglés y otros idiomas, porque va a haber el caso en que vamos a tener que ir a especializarnos unos 4 o 5 años a otro país que no es de habla inglesa y tenemos que especializarnos en ese idioma. Creo que es fundamental hoy en día el tema de idiomas. sí, es cierto. Mira, primero hay que entender que, bueno, estudiar idiomas, uno lo dice como en general, pero Mm, hay dos carreras, por ejemplo. Están los que estudian para ser profesores de un idioma y ajá, están los traductores. Entonces, cuando, por ejemplo, lo que ocurre es cuando un profesor se mete en nuestra área, se mete a traducir, ellos no ajá, tienen preparación en español. claro, Entonces, cuando tú le haces traducir un texto a un profesor de inglés, puedes correr el riesgo de que te quede mal redactado en español, de que claro, quede con falta de ortografía, de mm, que tenga muchas fallas en el idioma español. Ahora, si lo traducen a inglés, bueno, ahí podría ser. Lo claro, mismo un traductor que se dedique a enseñar. No hemos tenido ramos de pedagogía. Por lo tanto, exacto, si enseñamos, es como creemos que está bien. claro, Entonces, pastelero tus pasteles. Y claro, en traducción, claro, nos enseñan un montón de herramientas para poder traducir bien y contrastar dos idiomas también, mm, que tú vas haciendo la relación al traducir, pero también está la interpretación, que la interpretación es hablada, que es claro, diferente. Entonces, es un universo y son muchos sí, años. En mi caso, yo la verdad es que elegí el segundo idioma, alemán, que no tenía idea de lo que era. Llegaba gente muy preparada de repente, que tenían ganas de estudiar eso desde siempre. Para mí no, para mí fue como, los idiomas son bonitos, me interesa.
pero no, porque tenía otras carreras en mente. Siempre fue como Claro. ingeniería comercial, una ingeniería o algo relacionado con los negocios, o la ciencia más dura, ¿te fijas? Pero finalmente dije, ay, es una carrera fácil. Yo ahí jugué mal, porque era Ah, súper difícil. No, claro, era muy sí. complicado. De hecho, le tomé odio al alemán. Le tomé odio al alemán. Porque para mí después ya era como pasar ramos, ¿te fijáis? O sea, Sí. era tan complicado que yo en algún momento dije, aquí yo colapsé, porque no podías dejar un idioma y seguir con otro, tenías que seguir los dos a la par. Y eran muchas horas a la semana, eran 15 horas de un idioma, 15 horas de otro, eh, y son súper exigentes. La Universidad de Concepción tiene un buen nivel, encuentro yo, en traducción, porque Mm, también acá, bueno, yo soy de Conce originalmente, pero me di cuenta que al llegar a Santiago me encontré con muchas personas que tomaban estos idiomas, digamos, o traducción en institutos de repente, o a mí me decían, ah, ¿en qué instituto estudiaste? Estaba como esa idea. Y yo mm, decía, no, pues si para mí fue como súper difícil, fueron hartos años, eh, hay gente súper seca en temas de español, de lingüística, sí, traductología, o sea, un montón de sí, cosas. Entonces, sí. se mira un poco en menos, la verdad. Sí, Sí. sí, sí. De hecho, pasa mucho, a mí por ejemplo me pasó porque como yo soy ingeniera física, ¿Ya? una es una carrera poco conocida y Ujú. dos, me tocó mucho conversar con otros ingenieros e ingenieras y que es como, ah, pero cálculo, ah, pero álgebra. Y es como, ya, pero no hay que mirar en menos. Y también me pasó, con el Felipe también, tuvimos compañeros que eran como más duros con la física, que todo lo que no era física o la matemática dura es penca. Y creo que Ah, cada carrera tiene su complejidad. exacto. Y en algún minuto yo también lo pensé con respecto a, no sé, pues, a otras carreras, y cuando tuve ramos de esas carreras o de más industrial, yo Ujú. dije, no puedo con esto para mí es chino, o sea, de verdad nada, no entiendo nada. Así Sí, que es un tema. Oye, Paola, sí. como para ir como cerrando un poco la Ujú. entrevista, que nos ha parecido súper interesante porque en principio, con Felipe igual habíamos ideado poder hacerte preguntas como ligadas a energía nuclear y todo, pero es súper interesante lo que Claramente. nos contaste que al final, no, pero más allá de eso, que nos dimos cuenta que eres un link súper importante en tema administrativo científico y que como dice Felipe, hoy en la universidad hace mucho falta eso, o sea, si no hay conocimiento de parte de administración de lo que nosotros hacemos, poco vamos a tener becas, financiamiento o materiales o etcétera, un sinfín de utilidades que podemos hacer y que podemos ir mejorando. Yo quiero hacerte una pregunta como más particular. A ver. Em, Hoy en día las mujeres seguimos siendo como un tema también en parte de ciencias y en la mayoría de las carreras. Mm. En tu opinión, ¿tú crees que necesitemos mayor inclusión femenina, tanto en ingeniería, en ciencia, en tu tipo de trabajo, etcétera? ¿Tú crees que hoy falta? Hoy, sigue siendo ¿cuál Totalmente. crees? Sí, Totalmente. O sea, y de hecho hoy día estamos en un tema súper delicado, sí, tú sabes, el tema de Antonia, que sí. puede que sea un punto, a lo mejor en un universo de ese tema, pero Mm, eso involucra, lo liga mucho a otras cosas, sí, al lugar que nosotras tenemos en la sociedad. mm, Como en el mismo ambiente de trabajo es muy difícil para uno subsistir, sobrevivir, porque sí, nos enseñan desde chicas a, a que, o en general, la sociedad y todos los lugares, yo me acostumbré a siempre hacerlo todo. Mi papá me decía, no, tienes que armar un mueble, hazlo tú, toma, aquí está el taladro, aquí está todo. Entonces claro, para mí es como súper natural hacer lo mismo que hace un hombre. mm, ¿Sabes? Lo asaba ahí con la gente, ¿te fijas? sí, Para pasa lo lo mismo. personal, yo soy de esas, que estoy, Mm, pero se provoca también un cierto tema.
yo también soy muy coqueta, soy muy vanidosa, a veces soy muy simpática, pero con hombres y mujeres. Y eso en los trabajos es un tema, porque los hombres tienden a pensar otra cosa. O porque Claro, te pongas una falda un día, te pongas una falda un exacto, día, crees que la andas coqueteando. Entonces, exactamente, tienes que lidiar con un montón de temas, con sí, temas que no tienen ni siquiera que ver con el trabajo. O exacto, hay hombres que son muy misóginos y que te tratan de humillar porque eres mujer, exacto, te tratan sí, de menos o yo creo que hay cosas que no le harían a un hombre. sí, Te humillan, te sacan de repente de los mismos cargos, así como si nada, y te tiran para el lado. Entonces, exacto, hay un tema grande aquí que aún sí, tenemos que mejorar y sí, falta mucho empoderarse, mucho, mm, de todo, en todos los sectores. En el sector de la ciencia mucho, porque ahora en el diplomado he hablado con muchas personas que conocen a la CESTEN por ser un servicio público y tienen en su mente lo que me decían ellas, es que en el tema de ciencia era muy machista. Esa era la opinión que tenían de CESTEN. mm, Y yo la verdad es que como en mi mente no está eso, trato de ir, nomás yo voy. Trato de hacer todo como igual a igual, pero parece que tenemos una imagen de una institución machista. claro, De hecho, los jefes de división son 5 y los 5 son hombres. El claro, director es hombre. Hace muchos años hubo una directora que ella todavía trabaja en Sechel, muy amorosa. De repente creo que falta un poco esa cercanía que podemos tener como mujer, sí, que bueno, hay mujeres que tampoco la tienen, pero en general uno trata de ser mucho más eh, agradable o de involucrar en temas o tratar de llevar más la paz, el ego que en el trabajo es terrible porque sí, los hombres siempre tratan de apoderarse de los temas, de que van a presentar algo y ellos son los que lo presentaron, entonces ese tema también es claro. complicado. En general se da esa, Disculpa, como esa Felipe, tendencia. disculpa. No, no, pero sí, sí, Es que esto siempre lo hablamos esto, los que hombres de ahora son diferentes, yo creo que ahora sí, los hombres son mucho más diferentes. yo también confío mucho en como las nuevas generaciones, dado también a nuestra historia de ser mujer también, que hace 20, 30 años eran jóvenes y hoy ya tienen hijos hombres, ellos ya tienen incorporado y también por la enseñanza que tienen de sus madres, sus padres, otra visión, Uh -huh. de siempre ir como par a par. O sea, nuestras diferencias biológicas son obvias, pero eso Uh no -huh. quiere decir nada que nos puedan pasar a llevar, que en ciencia nos pasa. O sea, en ciencias pasa eso de que eh, quizás una no da a conocer, por ejemplo, que sabe, en mi caso ya, física. Ah, pero una mujer que estudie física, uno siempre atribuye, pero Einstein, Schrödinger, y pone un sinfín de científicos hombres, y uno dice, pero que Uh -huh. eso no dice absolutamente nada. Y como tú decías, y quiero volver a ese punto que es súper interesante lo que pusiste, que nosotras no solamente lidiamos con ese punto, que es como de que nos El trabajo. reconozcan por claro, por el trabajo, sino que también por cómo nos vestimos, que creen que nosotras nos vestimos para provocar, porque nosotras somos coquetas y yo también me considero una persona coqueta y yo he tenido amigos que también me han dicho como, ay, bueno, y se pasan rollo y uno dice, Uh -huh. no, pues, o sea, una que sea simpática contigo no significa nada, o que el otro tenga el derecho de hacer lo que quiera con una. Es un tema súper delicado, pero también es importante hoy en día la inclusión femenina en ciencia, ingeniería y en varias áreas. Yo, que tú me dijiste que primero estudiaste idiomas, también quizás se dio también, quizás hay mayor inclusión femenina como también puede ser Sí. nula. De hecho hay un tema, por ejemplo. Tú hablas con personas que estudiaron leyes y ellas Ajá, dicen, sí, yo soy abogado, abogado. Y yo me pregunto, digo, abogado. Y si tú dices que estudiaste en enfermería, ¿qué eres? ¿Enfermero? No, eres enfermera. Es claro, porque la gente tiene, es como incorporado de que las enfermeras son mujeres, los mm, abogados eran hombres,
De hecho, todos los títulos creo que dicen el título en masculino, pero al parecer enfermera creo que no. Entonces, es como algo, solamente tú lo puedes decir cuando no tiene género. Por ejemplo, estudiante es neutro, presidente es neutro. Entonces, pero hay cosas que sí tienen género, como abogado, abogada, Claro. traductor, traductora, enfermero, enfermera, pero es una cosa social. Entonces, cuando yo escucho a una mujer decir que es abogado, como que me llega. Sí, sí, Pero a mí es muestra de nuestra sociedad también. exactamente. Yo comentar con respecto, bueno, reforzar un poquito lo que decías tú, Felipe, de que hoy en día sí se han avanzado en ciertos aspectos. O sea, ayer nos dimos cuenta que estamos bastante retrasados en el tema judicial. Yo haría 2 horas de esta opinión, pero no es el tema de esta entrevista, sino que más bien desde el punto científico, que sí es verdad lo que dice Felipe hoy en día y que se ve eh, que ya no nos damos cuenta de que si es hombre o mujer, sino vemos el apellido y ya está, y uno cita el apellido y uno cita a esa investigación. Y después uno conoce a esa persona y qué interesante conversar contigo. Eh, y que también hoy en día hay muchas más mujeres estudiando ciencia y también haciéndose valer por estudiar ciencia. O sea, ya hay grupos que se forman en las mismas universidades. Después de la universidad se crean grupos femeninos donde compartimos ciencia, donde compartimos investigaciones, etcétera. Los hombres ya no tienen problema con que una mujer tenga quizá un puesto mayor que él, da lo mismo, lo importante es el conocimiento como tal. Pero creo que aún falta mucho, en particular en el área de la ciencia sí hay cosas que todavía hay que mejorar, pero en general como sociedad, o sea, ya nos dimos cuenta que falta mucho. Pero creo que, y confío que las nuevas generaciones masculinas y femeninas eh, tienen más conciencia de lo que está pasando y por lo tanto vamos a ser diferentes y más empáticos. Así que no sé, Paola, si quieres agregar como lo último para ir cerrando. Bueno, en cuanto a este tema, que es un tema que yo creo que nos llega mucho, Sí. Yo creo que vamos avanzando, hemos avanzado harto, pero nos queda mucho todavía por llegar a compararnos con a lo mejor países que están más desarrollados. Sí. Yo ahora que con esto mismo de los ensayos nucleares, me relaciono mucho con gente de otros países y uno ve las diferencias. Hay cosas que gustan y que no gustan también. En una oportunidad, recuerdo, es una anécdota esa, fui con mi mamá, la llevé a Viena. Tenía que ir por un tema, mi papá le pagó los pasajes y me acompañó. Y salimos, me acuerdo, a un lugar, o salimos a distintos lugares, y ella me decía, ¿por qué los hombres son tan poco amables acá? Porque no te abren la puerta, o sea, es un detalle, pero si lo vemos más avanzado, te tratan de tan igual a igual que ni siquiera son amables, ¿te fijas? Entonces, es una cosa que estamos tan acostumbrados a lo mejor a que nos hagan ver, bueno, yo sé que muchos lo hacen de amable, de amoroso y todo, pero hasta ese tipo de detalles se notan cuando las sociedades han avanzado. O sea, son cosas que uno se va dando cuenta. Sí, pero en general creo que vamos bien encaminados, creo, hasta ayer nomás. Yo comentar con respecto, bueno, reforzar un poquito lo que decías tú, Felipe, de que hoy en día sí se han avanzado en ciertos aspectos. O sea, ayer nos dimos cuenta que estamos bastante retrasados en el tema judicial. Yo haría 2 horas de esta opinión, pero no es el tema de esta entrevista, sino que más bien desde el punto científico, que sí es verdad lo que dice Felipe hoy en día y que se ve que ya no nos damos cuenta de que si es hombre o mujer, sino vemos el apellido y ya está, y uno cita el apellido y uno cita a esa investigación. Y después uno conoce a esa persona y qué interesante conversar contigo. Y que también hoy en día hay muchas más mujeres estudiando ciencia y también haciéndose valer
por estudiar ciencia, o sea, ya hay grupos que se forman en las mismas universidades, después de las universidades se crean grupos femeninos donde compartimos ciencia, donde compartimos investigaciones, etcétera. Los hombres ya no tienen problema con que una mujer tenga quizá un puesto mayor que él, da lo mismo, lo importante es el conocimiento como tal. Pero creo que aún falta mucho, en particular en el área de la ciencia sí hay cosas que todavía hay que mejorar, pero en general como sociedad, o sea, ya nos dimos cuenta que falta mucho. Pero creo que, y confío que las nuevas generaciones masculinas y femeninas tienen más conciencia de lo que está pasando y por lo tanto vamos a ser diferentes y más empáticos. Así que no sé, Paola, si quieres agregar como lo último para ir cerrando. Bueno, en cuanto a este tema, que es un tema que yo creo que nos llega mucho, sí. Yo creo que vamos avanzando, hemos avanzado harto, pero nos queda mucho todavía por llegar a compararnos con a lo mejor países que están más desarrollados. Sí. Yo ahora que con esto mismo de los ensayos nucleares, me relaciono mucho con gente de otros países y uno ve las diferencias. Hay cosas que gustan y que no gustan también. En una oportunidad, recuerdo, es una anécdota esa, fui con mi mamá, la llevé a Viena. Tenía que ir por un tema, mi papá le pagó los pasajes y me acompañó. Y salimos, me acuerdo, a un lugar, o salimos a distintos lugares, y ella me decía, ¿por qué los hombres son tan poco amables acá? Porque no te abren la puerta, o sea, es un detalle, pero si lo vemos más avanzado, te tratan de tan igual a igual que ni siquiera son amables, ¿te fijas? Entonces, es una cosa que estamos tan acostumbrados a lo mejor a que nos hagan ver, bueno, yo sé que muchos lo hacen de amable, de amoroso y todo, pero hasta ese tipo de detalles se notan cuando las sociedades han avanzado. O sea, son cosas que uno se va dando cuenta. Sí, pero en general creo que vamos bien encaminados, creo, hasta ayer nomás. Con ese... sí. Esperemos. Si no, bueno. punto. Bueno, Paola, muchas gracias por haber estado hoy acompañándonos. De verdad, fue un agrado conversar contigo. Espero que a la gente que nos está escuchando, que nos va a ver en YouTube también, les guste esta entrevista, que también fue una conversación muy entretenida. Así que muchas gracias, Paola, por tu tiempo, por tu voluntad y bueno, por tus conocimientos. Aprendimos harto hoy día. Así que, oye, gracias a usted. Aprovecho de pasar el dato para sus amigos científicos que quisieran saber más de este tema, como les comentaba, que son bienvenidos, me pueden contactar, no tengo ningún problema. Buenísimo. ¿Ya? Ahí tenemos harto para... Uy, está en construcción la mía, pero pueden dejar la de los Sechen quizás y ahí hacemos el enlace. Ya, pues yo les cuento. Ya, súper. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Ya, chao.